El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y leemos el verso 6. Evangelio de San Juan, capítulo 14, el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Podemos leerla. Usted abra su ejemplar allí de la Biblia, su traducción, y usted síganos desde donde está atentamente. Esta va a ser la base bíblica de nuestra disertación en el día de hoy. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Lo leemos nuevamente. Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Gracias, Padre, porque nos permites poder reunirnos para meditar y escuchar tu consejo. Háblanos, Señor, al corazón en esta hora. Bendice nuestras vidas, nuestras familias. Bendice nuestros ministerios. Bendice a cada oyente, a cada vidente. Bendícelo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea implantada en su corazón como aquel buen sembrador que siembra la buena semilla en la buena tierra y da fruto para la gloria de tu nombre. Reprendemos ahora mismo todo entenebrecimiento mental o espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, que por tu palabra nuestro entendimiento es abierto. Somos iluminados espiritualmente por la exposición de tu palabra. Úsame, Señor, como instrumento de bendición para tu pueblo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su lugar, hermano. El título que le hemos dado a esta disertación: el simbolismo del tabernáculo. El simbolismo del tabernáculo. Le voy a rogar toda su atención. Voy a ser bien puntual en esto. Voy a tratar de ser bien puntual para que nos llevemos un mensaje claro, un mensaje de edificación a nuestras vidas y a nuestros hogares, a nuestras casas, nuestras familias. Este pasaje es muy usado para anunciar, predicar las buenas nuevas del Evangelio. Muchos evangelistas, hombres que Dios ha llamado para ser heraldos del Evangelio, predicadores del Evangelio, usan este pasaje para predicarle al mundo que no conoce al Señor que Él es el único camino, que Él es la única verdad y la única vida que nosotros necesitamos para llegar al Padre, para ser felices aquí, los 70, 80, bueno, algunos hasta más de 100 años, Dios les permite vivir aquí en esta tierra. Es un pasaje que es muy apropiado para presentar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Pero, aunque sí es pertinente, es adecuado el uso de este pasaje para este propósito. Sin embargo, cuando uno estudia el pasaje en profundidad y teniendo como contexto la cultura hebrea, la cultura judía de la cual Jesús era miembro, aprendemos verdades espirituales sorprendentes que están ahí ocultas, están ahí en el secreto de ese pasaje. Repito,
Cuando Jesús desarrolló su ministerio terrenal, Jesús lo hizo como un judío, un rabino judío. Así que la cultura del maestro era la cultura del pueblo hebreo, del pueblo judío. Usted puede ver en el contexto a quién se está dirigiendo Jesús cuando dice estas palabras. Usted puede mirarlo. Históricamente, Jesús se presentó al pueblo de Israel como el Mesías, el hijo descendiente de la casa real de David. Uno de sus discípulos, Mateo, tiene ese propósito al escribir el relato evangélico que lleva su nombre. Mateo, Matillahu. Él era un recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano, una especie de publicano, y lo consideraban un traidor de la patria. Al igual que Mateo, Zaqueo fue otro de los discípulos del Señor, pero Mateo escribió un relato acerca de la vida del maestro en donde lo revela a él como el rey de Israel, el Mesías rey de Israel. Jesús, cuando él enseña en la capital de Israel, que en ese momento era Jerusalén, ahí en la capital hacían sede las más grandes y famosas escuelas del judaísmo. ¿Ven? Ahí estaba la escuela de Shammai, ahí estaba la escuela de Gilel, estaba la escuela de Nicodemo, estaba la escuela de Gamaliel, estaba otras escuelas de prestigiosos y reconocidos rabíes, maestros de Israel. Nicodemo con toda certeza tenía una escuela, porque cuando Juan, uno de los apóstoles del Señor, muestra la entrevista personal que tuvo el Señor con Nicodemo, Jesús se refiere a Nicodemo diciéndole: tú eres maestro, tú que eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas. Ustedes conocen la historia. Nicodemo no entendió cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Nicodemo no entendió esto, pero Jesús se refiere a él como un maestro, y el vocablo que se usa allí en el idioma arameo, que fue el idioma en que predicó Jesús, es el vocablo Rabbán. Rabbán es un vocablo que significa no solo maestro, no es solo un rabí, es un maestro de maestros, un maestro instruyendo a otros maestros. Él tenía una escuela, téngalo por certeza. Nicodemo era un gran rabán, un maestro de maestros, y sin embargo Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, y él no entendió. Bueno, gracias a Dios sabemos por el testimonio del apóstol Juan en su relato evangélico que Nicodemo finalmente termina convirtiéndose al Señor. Nicodemo y José de Arimatea fueron los que prepararon el sepulcro y el cuerpo del Señor cuando él fue crucificado, cuando fue muerto ahí en la cruz. Y eso no lo hace cualquier persona, no. Eso lo hace una persona comprometida, una persona que es creyente. Nicodemo y José de Arimatea eran, por así decirlo, discípulos secretos del Señor. Discípulos de la secreta, ¿no? Como una vez escuché. Bien, entonces, el contexto histórico, cultural, en el que nuestro maestro Jesús de Nazaret desarrolló su ministerio, es un contexto judío, un contexto hebreo. Tenga por seguridad, mi amado hermano, que cuando Jesús le está diciendo esto a su gente, él tiene en mente una de las instituciones más reconocidas, más famosas del pueblo de Israel. Esa institución es el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda móvil, una tienda portátil, una especie de templete que el Señor le mandó a Moisés a construir en el desierto, con el propósito de hacer habitar allí su presencia. Para el efecto, Dios primero le mostró a su siervo Moisés
la imagen de ese tabernáculo en una visión. Moisés recibe la visión del tabernáculo que está en el cielo. Y conforme a esa visión, Dios le dijo a Moisés, su siervo, que le construyera un tabernáculo con el propósito de hacer habitar allí su presencia en medio de su pueblo. A su nombre, a su nombre. Dios siempre ha querido, mi amado hermano, eso, vivir en medio de nosotros, vivir en medio de su pueblo. Así lo hizo Moisés. Moisés fielmente construye el tabernáculo. Aprendemos aquí varias lecciones espirituales, ¿no? La primera es que Dios siempre ha querido vivir en medio de su pueblo. Eso es la primera lección. Dios ha querido que aún finalmente entendamos, ¿no?, que no solo se trata de construir un lugar, un templo, un tabernáculo, una tienda donde Él haga morar allí su presencia, su gloria, sino que Él quiere, según la enseñanza que progresivamente vemos en su palabra, Dios quiere que ese tabernáculo, que ese templo no sea una casa física, no sea una tienda física, un lugar físico, sino que seamos nosotros mismos. Y esa verdad espiritual la comprendemos cuando leemos al apóstol Pablo diciendo allá a los Corintios, en su segunda carta: ¿no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? Alabado sea Dios. Esa es la segunda lección que tenemos que aprender. Dios quiere que el tabernáculo donde su presencia se manifieste sea nuestro corazón, seamos nosotros mismos. Por eso Pablo, inspirado del Espíritu, escribe eso. Ese texto sirvió de inspiración para que unos salmistas, unos cantores del pueblo de Dios cantaran un cántico así como este. Escuchen. No sabes tú que eres el templo. No sabes tú que eres el templo. No sabes tú que eres el templo, que eres el templo del Espíritu de Dios. Lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo. Lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo. Lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, que eres el templo del Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Dale un aplauso al Señor, hermanos. Finalmente, ese ha sido y es y será el propósito de Dios, que nosotros seamos su templo, su tabernáculo, su tienda de campaña, nuestro corazón sea el lugar, sea la morada donde está presente el Espíritu Santo del Señor. En ese proceso en el que Dios progresivamente nos hizo saber su voluntad, históricamente, cuando Jesús se encarna y viene a los hombres, dice el evangelista Juan, San Juan apóstol, dice allá en el capítulo 1 de su relato, el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne, dice, y vimos su gloria, vimos su gloria. Aquel verbo se refiere a Jesús. Él comienza su relato diciendo eso: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, y aquel verbo, verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre del Señor. En ese progreso de esa doctrina acerca del tabernáculo, Dios mismo se hizo templo, se hizo tabernáculo en la persona de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. El verbo que usa
Juan allí. Habitar es tabernaculizar. Dios se hizo morada. ¿En quién? En Cristo, su Hijo amado. Dios el Hijo se hizo hombre para manifestar la gloria de Dios, el Padre, en medio de los hombres. ¿Entendemos eso? ¿O se le reventó la cabeza, mi hermano? Entonces, estamos completamente seguros, por lo menos yo que descubrí esa verdad, que cuando Jesús dice a esta cultura, a estos estudiosos, a estos religiosos del momento, a estos judíos, allí en la capital, en Jerusalén, le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús tiene en mente el tabernáculo. Jesús tiene en mente ese tabernáculo que Dios le mandó a Moisés, su siervo, a construir en el desierto. ¿Y por qué? Vamos a verlo en 3 razones por las cuales les estoy diciendo que Jesús tenía en mente era el tabernáculo. 3 razones por las que yo puedo afirmar esto. La primera, cuando el texto dice, Jesús declarando con sus propios labios: yo soy el camino, yo soy el camino. Resulta que, de acuerdo a la descripción del diseño del tabernáculo, cuando Moisés construye el tabernáculo y luego lo consagran, eso está en el libro de Levítico, está bien explicado. Un libro que al pueblo de Dios no le gusta leer por esa cantidad de detalles, las estacas, las argollas, las cortinas, las basas, los capiteles. La gente no, ese lenguaje no es muy familiar, no es muy atractivo. Pero resulta que en el tabernáculo nosotros tenemos a un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Un tipo es una figura retórica, una especie de profecía gráfica que nos muestra el carácter y la obra de Jesucristo. En las Escrituras encontramos muchos tipos, no solamente de personas, sino de instituciones como estas. Por ejemplo, las fiestas sagradas. Cada fiesta es un tipo de Cristo. Las de la primavera son tipos de Cristo en su primera venida. Las del otoño son tipos de Cristo en su segunda venida. El tabernáculo es tipo de Cristo. Y en cada uno de sus elementos nosotros vemos revelado tipológicamente, vemos revelado un aspecto del carácter personal de Jesucristo o de su obra. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, resulta que la tradición judía confirma también que el tabernáculo tenía 3 partes. La primera parte era llamada el atrio, y ahí tenían acceso los gentiles. Su puerta principal estaba al oriente, y la tribu, una de las 3 tribus que estaban asentadas ahí alrededor del campamento, era la tribu de Judá. No es casualidad que nuestro Señor Jesús diga que la salvación viene de los judíos. No es casualidad que nuestro Señor Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Él es declarado como el león de la tribu de Judá, el rey de la tribu de Judá. A su nombre. No es casualidad. Ahora bien, la tradición histórica del judaísmo nos dice que en esa puerta, en ese dintel de esa puerta, había una leyenda. ¿Cuál creen ustedes que era la leyenda? El camino. En letras hebreas, encima del dintel de la puerta de oriente decía el camino. Y quien entraba por allí llegaba a la primera parte del tabernáculo.
¿Cómo se llamaba la primera parte del tabernáculo? Se llamaba el atrio. El atrio. Y ahí habían dos cosas. Ahí había una fuente en donde los ministros, los sacerdotes tenían que lavarse. Y ahí había un altar en donde los ministros recibían las ofrendas y hacían los sacrificios. Los 5 tipos de sacrificios que la Biblia revela. Allí tenían que llevar los oferentes sus ofrendas, sus sacrificios, y allí los ministros hacían el sacrificio, ofrecían la ofrenda de acuerdo al propósito por el cual se llevaba. Eso estaba allí en el atrio. Pero lo que quiero resaltar es que la leyenda en el dintel decía el camino. En hebreo es Ha-derek. Y ahí está la primera razón por la que yo le aseguro que cuando Jesús estaba hablando de que Él era el camino, la verdad y la vida, Él tenía en mente era el tabernáculo. Y se valió de ese tipo gráfico, se valió de esa institución, de esa construcción de ese tabernáculo para enseñar poderosas verdades espirituales. Haderek. Ahí usted va a ver, ahí en la lámina, ahí usted va a ver cómo se escribe esa palabra en el hebreo. Derek. Se traduce camino y se escribe con 3 letras. Dalet, Resh y Het. Dalet, Resh y Het. Hemos enseñado aquí ya más de una vez que en el hebreo, así también como en el griego, las letras son números y los números son letras. Es decir, que cada palabra, cada letra tiene un valor numérico. La palabra derek, si nosotros la sumamos, la Dalet tiene un valor de 4, la Resh tiene un valor de 200. Entonces sumamos 200 más 4, ¿cuánto da? 204. ¿Ve? 204. Es así, ¿no? Y la Het tiene un valor de 40. Entonces tenemos la Jaf, me equivoqué ahí, Jaf. La palabra termina con la letra Kaf. Jaf es la letra número 11, ¿sí?, del alefato hebreo. Se pronuncia Derech o Derek con K. Los judíos askenazis, los judíos alemanes, judíos del oriente de Europa, la pronuncian es como una K, Derek. Incluso ese es un nombre. Hay gente que le ha puesto a sus hijos ese nombre, Derek. Ese fue el nombre que incluso la primera escuela de judíos mesiánicos tuvo. ¿Cómo se llamaba? Según el libro de los Hechos, la escuela de los primeros discípulos del Señor. La escuela del camino. Camino significa, o se dice en hebreo, Derek. Si tú sumas el valor numérico de cada letra, te va a resultar al final, ¿ve?, que el valor reducido de esa expresión es 8. 8. La Dalet tiene un valor de 4, la Resh tiene un valor de 200 y la Jaf tiene un valor de 40. Sumemos a ver cuánto nos da allí. 224. 2 y 2, 4 y 4, 8. Eso es lo que nos da. ¿Está bien la suma? A ver, los matemáticos acá. Da 224. 2 y 2, 4 y 4, 8. Ahí está. Derek, entonces suma 8. ¿Sí? Y el 8 es un número que en la Biblia nos habla de la finalización de un camino y el inicio de otro, marcado por una pared que lo separa. La letra número, la que estamos mencionando, su pictograma es una pared. Una pared
que marca el final de un camino. Tú te chocas con la pared, ahí finaliza, y luego comienzas un nuevo camino después de atravesar la pared. De eso nos habla el número 8. Ahora bien, la segunda razón por la cual te aseguro que Jesús tenía en mente el tabernáculo, cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. El vocablo verdad se escribe del hebreo, ahí está en la pantalla, usted lo puede ver. Verdad es un vocablo que en hebreo se dice emet, y se escribe con las letras Aleph, Men y Tav. Aleph, Men y Tav. Usted suma la Aleph vale 1, la Men vale 40, creo que es, sí, 40, y la Tav vale 400. ¿Cuánto le da eso? 441, ¿no? Usted suma 4 y 4, 8 y 1, 9. 9 es el valor. Y se traduce verdad. El vocablo emet. Emet, verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad. Resulta que históricamente la tradición de los judíos dice que luego que una persona entraba al atrio, encontraba ahí en el dintel de la puerta principal, la puerta que da al oriente, al atrio, encontraba la leyenda el camino. Luego, del atrio a la segunda parte del tabernáculo, que se llama el lugar santo, ahí encontraba el oferente, encontraba juntamente con el sacerdote que entraba allí, encontraban el candelero de oro para alumbrar el lugar santo, encontraban el altar del incienso que representa las oraciones, la intercesión, y encontraban también una mesa en donde se colocaban 12 panes, llamada la mesa de los panes de la proposición. Cada uno de estos elementos nos habla tipológicamente de nuestro Señor Jesucristo. La mesa de los panes de la proposición, Jesús es el pan de vida. El altar del incienso, el altar de la oración, Jesús es nuestro sacerdote. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Jesús es el sacerdote. Altar del incienso, los panes de la proposición y el candelero, la menorá de 7 brazos. Jesús es la luz del mundo. Eso es lo que representa esa verdad espiritual, ese elemento allí tipológico. Jesús es la luz. Pues bien, cuando el ministro que oficiaba en ese lugar y entraban aquellos que iban a hacer sus oraciones, el pueblo que iba a hacer sus oraciones mañana, tarde y noche, encontraban en el dintel de la puerta que separaba el atrio del lugar santo otra leyenda. ¿Cuál creen ustedes que era? La verdad. Haemet, la verdad. Esa leyenda la encontraba allí. Ya estás entendiendo por qué fue que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora bien, vamos a la tercera razón. La tercera razón. Jesús tenía en mente el tabernáculo por lo siguiente. Cuando el sumo sacerdote, que era el principal de todos los del orden sacerdotal del pueblo de Israel, entraba a ese lugar llamado el lugar santísimo, lo hacía una sola vez al año para hacer expiaciones. A ese día se le llama festivamente el día de Yom Kippur, el día de las expiaciones, Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, porque no solamente ofrecía un sacrificio para el perdón de la nación, sino que primero el sumo sacerdote entraba
una vez al año en la fiesta nacional de Yom Kippur para hacer expiación por él mismo y su familia. Y luego volvía, salía y entraba para ofrecer expiación por toda la nación. Nos dice la tradición histórica del judaísmo que en la puerta donde estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, habían dos cosas. Había un paño rojo que cuando el ministro, el sumo sacerdote, salía por segunda vez, después de haber hecho expiación por él y por toda la nación, ese trapo se tornaba de color blanco, dando a entender el cielo que las expiaciones del sumo sacerdote habían sido aceptas y el pueblo, la nación y aún el sacerdote y su familia gozaban del perdón y la gracia del Señor. Y luego, mi amado hermano, encontraba otra cosa, otra leyenda que decía Jai. Esa expresión traduce vida en hebreo. ¿Se da cuenta usted? No es casualidad entonces el hecho de que Jesús haya dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él tenía en mente el tabernáculo, porque él quería mostrarse como el tabernáculo viviente de Dios. Y no solamente eso, sino que él estaba enseñando que el propósito de Dios un día era que usted y yo también fuéramos esos tabernáculos vivientes. A su nombre. Bueno, le damos un aplauso al Señor, amado hermano. Ahora bien, con esto vamos a concluir. La expresión Jai tiene su valor numérico también en el hebreo. Se escribe con las letras Het y la letra Yod. La letra Het vale 8 y la letra Yod vale 10. 8 y 10 son 18. Usted reduce eso a un dígito, ¿cuánto le da 1 más 8? 9. Entonces tenemos la primera letra. La primera palabra, camino, derek. ¿Cuánto suma? 8. La segunda, verdad, 9. Y la tercera, 9. Usted suma. 9 más 9, 18. ¿Y 8? 9 y 9, 18. ¿Y 8? 26. Hay que repasar un poquito las matemáticas, ¿no? Aritmética elemental. 9 y 9, 18. ¿Y 8? 26. Resulta, escuchen, con esto vamos a concluir. Ahí está en la lámina, está ilustrado. Resulta que 26 es el valor numérico del nombre de nuestro Dios personal. Se escribe con 4 letras del hebreo: Yod, Hei, Bab, Hei. Yod, Hei, Bab, Hei. Ahí está. Y cada letra tiene un valor. Yod, 10. Hei, 5. Bab, 6. Hei, 5. 10 y 5, 15. Y 5. Y 5. Porque está 2 veces la Hei. ¿Cuánto da? ¿Y cuánto fue que dio camino, verdad y vida? 26. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Que el nombre de nuestro Dios, Jehová o Yahvé o Yahweh, como lo traducen algunos, que se escribe con las 4 letras del hebreo Yud, Hei, Bab, Hei, sumen exactamente lo que suma las expresiones camino, verdad y vida. ¿Cuál es la lección espiritual concluyente que aquí debemos aprender? Jesús no solo es el camino para llegar al Padre. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Jesús no solamente es
un maestro de una verdad como cualquier otra verdad. No, Jesús es la esencia misma de la verdad. Jesús y el camino, la fe que Él enseña, no es un camino entre muchos caminos. Jesús es el único camino. Y si las expresiones camino, verdad y vida tienen el mismo valor, el mismo peso espiritual que tiene el nombre de Dios, lo que usted y yo debemos atender y entender y comprender e interiorizar en lo más profundo de nuestro corazón es que Jesús es Dios. A su nombre, a su nombre. Entonces, es cierto que la única manera en que el ser humano puede acercarse a Dios es que el mismo Dios se acerque a él, porque no hay otra manera. Por eso fue que el profeta dijo: acercaos a mí y yo me os acercaré a ustedes. Dios no esperó que el hombre lo buscara. Es más, nunca el hombre, desde que cayó, buscó a Dios. O de no vean al primer hombre, lo que hizo cuando pecó. Se escondió, en vez de buscar a Dios se escondió. Y eso hace igualmente en el día de hoy todo aquel que es pecador. En vez de acercarse a Dios, lo que hace es alejarse cada vez más. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, se acercó al hombre. Y lo hizo en la persona maravillosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios por los siglos de los siglos, como usted está viendo allí. Entonces, la única manera en que nosotros, los pecadores, los seres humanos caídos en desgracia, dignos de condenación, nos podamos acercar a Dios es que el mismo Dios se haya acercado a nosotros. Y así hemos aprendido. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, no solamente está diciendo que es la única forma de acercarse, sino que Él es Dios. Así que a Dios nos acercamos por causa del mismo Dios. No hay manera, no hay otra forma. A Dios nos acercamos por causa del mismo Dios. Cuando Dios se acerca a nuestra vida, por eso es que tú tienes que estar atento al llamado que Él te hace, para que tú te acerques a Él. Porque quien se ha acercado a ti no es cualquier político, cualquier científico, no es cualquier sociólogo, psicólogo, no. El que se acercó a ti en la persona de Jesucristo fue el mismo Dios. El mismo Dios. Porque Dios es consciente de que la única forma en que el hombre se puede acercar a Él es que Él se haya acercado al hombre primero. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por haberte acercado a nosotros. Gracias por tener misericordia de nosotros. Nosotros, Señor, en nuestra caída estábamos destinados a la condenación, a la muerte eterna, a la separación eterna de ti, Señor. Pero tú en tu misericordia enviaste a tu Hijo. Dios, siendo hombre, te acercó a nosotros. Tú te acercaste a mi vida, Señor, y me transformaste, y yo pude hallar el camino, yo pude hallar la verdad, yo pude hallar la vida. Y hoy te doy las gracias, Señor. Denle las gracias al Señor usted también, hermano, en sus propias palabras. Porque quien se acercó a nosotros no fue una religión, no fue un profeta simple, fue Dios mismo. Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Y nosotros hemos recibido ese llamado. Gracias, Padre, por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Señor, toca los corazones de aquellos que no te conocen.
Amigo, amiga, si usted ha escuchado esta palabra y en su corazón se ha generado fe, quiero invitarle a que recibas al Señor en tu corazón, que hagas de tu corazón el templo, el tabernáculo de Dios. Acércate a Él con fe, ya que Él se ha acercado a ti por medio de esta palabra. Señor Jesús es la palabra viva, es la palabra profética. Si tu decisión es recibirle, acercarte a Él, repite conmigo estas palabras y diga: Señor Jesús, dígalo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Yo creo que tú eres la verdad, que tu palabra es verdad. Por fe ahora, Señor, te pido perdón por todos mis pecados y te invito a entrar en mi corazón. Entra en mi corazón. Yo quiero que tú me hagas templo vivo de tu espíritu. Séllame con tu espíritu. Reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y reconozco que sin ti no puedo llegar al Padre Celestial. Gracias, Señor, porque ahora te confieso como mi Salvador personal. Jesús, sé mi Salvador personal y mi Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano, en esta mañana. Aleluya. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.